Bueno, Bueno, buenas tardes a todos. Gustazo verlos a todos por acá. Ya anunciamos en distintas clases, como bien Santiana, que la estudiante en la carrera de gestión humana y organización laboral, que se llama gestión humana. Siempre diré todo el nombre completo. Eh, Estamos de contra contentos de tener a Sebastián acá. Ya se lo dije a él antes y lo repito ahora, porque me parece que es tremenda oportunidad estar este rato conversando con él. Así que gracias, Sebastián, de vuelta por esa generosidad en contarnos todo lo que sabes sobre, no sé si todo, pero una parte de lo que puedas en este rato de qué es la productividad y en este título que elegimos ponerle que Sebastián en realidad de la productividad como faro, y ahora después iremos decodificando. Les cuento en realidad que algunos de ustedes participaron en el conversatorio anterior, este es un ciclo, que son 4, estamos en la segunda, digamos, conversación. Son temas que creemos que tienen que estar en agenda, que queremos que estén más en agenda, y por eso estamos generando otras conversaciones, sobre todo con el propósito de ir multiplicando, de ir conociendo otras miradas, de ir conversando e intercambiando con el único fin de nada, de poder profundizar en estas cosas que solemos como escuchar todo el tiempo, sobre todo en estos temas de negociación colectiva, solemos estar escuchando hablar siempre de, bueno, de productividad, de inclusión de género, de todo lo que implica el cambio tecnológico, ¿no? Y bueno, ¿y cómo abordarlo? ¿Cómo generar conversaciones más profundas para poder verdaderamente ir atacando? Es una oportunidad preciosa no para los estudiantes, para todos, pero también de poder escuchar a Sebastián. Voy a presentarlo brevemente, podría estar 10 días diciendo todo lo que hace hizo Sebastián, pero nada, tengo un parrafito para contarles, simplemente por si alguno no lo googleó antes, viste que hoy, antes de ir a las conferencias o a las charlas, ya sabes hasta la ADN de que va a presentar, si querés. Sebastián Fleitas es profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y Research Fellow del Center of Economic Policy Research. Es doctor y magíster en Economía por la Universidad de Arizona y licenciado en Economía por la Universidad de La República. Es uruguayo, aunque está en el exterior hace mucho tiempo. También es profesor invitado de las maestrías en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de La República. Como algunos de ustedes saben, porque los he atomizado en algunos de los espacios que compartimos, capaz que otros no, hice mi tesis de doctorado de productividad y salarios. Es un tema que me resulta apasionante y una de las conclusiones a las que llegué, ya que lo hice en nuestro país, entrevistando a sindicatos, entrevistando a un montón de dirigentes sindicales y empresarios, fue que no había un consenso, ¿no? O no había como una definición precisa para común a los actores sobre qué es productividad. Entonces, inevitablemente, comienzo este conversatorio preguntándote, ¿qué es la productividad, Sebastián? bien. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá. En realidad es un poco raro el formato porque los que saben de productividad de relaciones culturales son ustedes, no soy yo. Así que debería ser yo el que esté acá preguntándoles a ustedes esta cuestión, ¿no? Yo les voy a decir lo que yo no sé de esto, ustedes me corregirán y me darán preguntas, y tenemos tratar que tenemos de cómo avanzamos esto, ¿no? Y lo otro es que ya la pregunta es muy buena, entonces ya muestra como cuál es el truco de que hacemos los y las economistas muchas veces, que vamos a decir que un concepto es central, que es el concepto de la productividad, pero ustedes nos pregunten cómo lo vamos a medir, cómo se mide o qué es, ahí empezamos con el problema de cómo se mide. Entonces, como lo central, como un poco el truco del mago, ¿no? Que dice, bueno, esto es fundamental, pero de una manera no queda muy claro, no queda, está un poco oculto qué es lo que está pasando. El concepto de productividad es un concepto en algún sentido sencillo si uno va a un ejemplo. Yo se lo puedo definir relativamente bien claro como un ejemplo. Puede decir, bueno, supongamos que tenemos un carpintero, ¿no? Que tiene un tronco, tiene unas máquinas, tiene sus herramientas, digamos, una para cepillar el tronco, yo tiene un destornillador, tiene un martillo, un conjunto de herramientas, ¿sí? Y dedica 8 horas a trabajar. Y este carpintero en el primer año le dedica estas 8 horas a trabajar, los días del año que trabaja y produce un banco. Y el segundo año dedica exactamente la misma cantidad de días, la misma cantidad de horas, con su mismo kit de herramientas,
exactamente igual, o sea, ninguna herramienta pillada, o sea, exactamente igual como lo hizo en el primer periodo, y con el mismo tronco, y produce dos bancos. Entonces la diferencia es decir, la misma persona en las mismas condiciones, un banco un año, dos bancos el otro año, vamos a decir que la productividad de esa persona se duplica. Y ahí viene el concepto de productividad, es una relación, es un ratio entre los insumos y el producto que obtengo, ¿no? O sea, en ese ejemplo es muy sencillo, está muy bien definido. El problema es cuando pasamos de eso a situaciones más reales. Cuando queremos definir la productividad de nosotros, o la productividad que tenemos como estudiantes, o la productividad de un científico, científica, o la productividad de un trabajador en la industria farmacéutica, o en la industria metalúrgica, o metalúrgica, perdón, o cualquiera de esas industrias. Porque ahí el conjunto de insumos, lo que era el tronco, digamos, que es la materia prima, ya pasa a ser una cosa más complicada, pasa a ser una canasta de materia prima. Que todas tienen sus propios precios, tienen que agregarlo, poner un monto, pero en esa creación se pierde mucho, ¿no? Las herramientas pasa a ser como todo el capital, ¿no? Y ese capital empieza a ser cobrado porque ninguna persona trabaja sola, o sea, las personas trabajan en organizaciones, y esas organizaciones tienen sus rutinas, sus pautas, su forma de trabajar, su capital ya comprado que le pone en servicio al trabajador, ¿sí? Y después las horas de trabajo, de que básicamente, como nadie trabaja solo, tenemos que empezar a agregar horas de trabajo de personas. Y capaz que yo, este, me acuerdo que cuando Messi estaba en el Barcelona, por ejemplo, una crítica que un amigo siempre, un amigo, que yo vivía en Bélgica, digamos, en Bélgica, entonces un amigo iba a Barcelona muy seguido porque estaba haciendo su trabajo como un doctor en la Universidad Pompeu Fabra. Y ya como iba tan seguido, decía, bueno, voy y me compro entradas y a ver los partidos de Barcelona. Y este amigo es como un experto mundial en el tema de productividad. Es un señor que se llama Jan de Locker, y es como uno, si ustedes ven la literatura en productividad, es como una de las gente más famosa. Sin embargo, él mismo, yo le decía en broma, fallaba en reconocer el concepto de productividad. Porque él venía y me decía, Messi básicamente no toca la pelota en 70 minutos del partido. Va caminando, de un lado, mira para el otro. Y venía todos los lunes enojado porque Messi no estaba muy bien. Y yo le decía, pero no importa, porque los 10 minutos que Messi se pone activo, Messi es genial. Entonces, obviamente, había otros que cumplían la pelota todo el tiempo, estaban como a recuperar el balón, y en algún momento se lo daban a Messi para que Messi hiciera Villa sumar. Entonces, ¿cómo sumamos el tiempo que estaba activo en su central de Barcelona? Que decir, con todas sus actividades extra-fútbol, ¿no? Un ejemplo. Pero ¿cómo sumamos el tiempo de Piqué, que estaba todo el tiempo corriendo, que pasaba en el centro y fuera, con los 5 minutos que trabajaba Messi? O sea, obviamente, si sumamos solo tiempo de trabajo, la medida real de trabajo no sé si es complicado. Entonces, el ejemplo del carpintero, que es fácil definir la productividad, ¿no? En este ejemplo que yo inventé, a la realidad en la cual la medimos, es difícil. ¿Qué hacemos? Usamos medidas imprecisas, como todo. Agarramos el valor agregado bruto, de economía, por ejemplo, o sea, de ahí que genera esa economía, y la dividimos entre la cantidad de trabajadores que tiene la economía. O la dividimos en la cantidad de horas trabajadas que tiene. O si nos parece que, y ahí, por ejemplo, nos va a dar como alguna medida de productividad del trabajo aparente. Estamos por producto dividido trabajo de alguna manera, y decimos, esto es lo que genera el trabajo. Pero obviamente aquí nos puede decir, bueno, si comparo, si uso ese indicador y comparo la productividad de Uruguay con la de Estados Unidos, ahí me va a decir, bueno, pero no es que los trabajadores de Uruguay sean tanto más improductivos que Estados Unidos. Es que la dotación de capital, por ejemplo, que tiene la economía norteamericana, es muy distinta a la dotación de capital que tiene la economía de Uruguay. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba cuando estaba acá en Uruguay, antes de irme a estudiar antes de irme en realidad a, a- antes de trabajar a Austria, pero después en Estados Unidos el doctorado. Entonces, en realidad, cuando estaba ahí, me acuerdo que pasaban todos los camiones. Yo trabajaba en Requena y Rivera, y había reparto, pasaban todos los camiones, y cada vez que un camión estacionaba en doble fila a hacer el reparto, era todo un tema, porque pasaban cajones, un trabajo muy pesado, muy complejo, ¿no? Y además llevaba mucho tiempo, generaba un problema en el tráfico, etc. Y cuando fui a Estados Unidos me impactaba, porque estaba el mismo camión, pero tenía un montacargas eléctrico pegado. Entonces, básicamente era muy rápido. Movían el cajón, bajaba el montacargas eléctrico, lo sacaba el otro montacarga, y ese proceso que son mucho más productivos. Si uno mira la productividad aparente del trabajo, es mucho más productivo el trabajador ese que está en Estados Unidos que está acá. Pero la fuente de productividad no solo viene por las características del trabajador, quizás también, digamos, hay que verlo,
pero claramente ahí juega un rol muy importante el tema del capital que tiene la organización. Entonces ahí empieza como este concepto, decir, bueno, quizás queremos limpiar eso, y ahí hacemos, los economistas, las ciencias sociales en general usan un tipo de ecuaciones que son regresiones, que nos sumamos con los datos, y hacemos, calculamos ahí unos coeficientes que van a capturar, proyectar líneas que pasen cerca de todos esos datos, ¿no? Eso es lo que hacemos cuando hacemos regresiones, y decimos, bueno, hay una parte que depende del capital, hay una parte que depende del trabajo, y ahí vemos como lo que es la productividad total de los factores, que es el concepto de productividad finalmente. Pero también es difícil medir, porque obviamente cómo sumamos el camión, en carga, cómo sumamos en dólares, ¿no? Eh, qué es el capital, en cargas cuánto se expresa, son todos como problemas difíciles. Entonces, la idea de la productividad es clara y sencilla, que es básicamente la forma en la que ejercemos el trabajo, son nuestras rutinas, son las formas en las que resolvemos los problemas, la forma en la que utilizamos los inputs. Ahora, cuando la queremos medir, es bien complicado. Y eso va a ser parte de los problemas que tenemos cuando queremos introducir la productividad en la negociación. Más, otra cosa, la que escuchaba me acordaba, que cuando estuve haciendo todas estas entrevistas, había una confusión frecuente en términos de productividad con otros conceptos, ¿no? Que tanto empresarios como agentes sindicales, yo decía, bueno, a ver, contame, ¿qué indicadores de productividad tenés o qué hicieron? Y las respuestas que me daban, estaba clarísimo que en realidad estaban vinculadas. La productividad, o con producción, hablando de, por ejemplo, diversas maneras de trabajo de destajo, ¿no? O comisiones, o toda la productividad, competitividad, rentabilidad, ¿no? Reducción de costos, todo era sinónimo de productividad, ¿no? Y es importante distinguirla como para poder hacer realmente políticas que estén vinculadas a mejorar la eficiencia de los productivos, mejorar la eficiencia, o sea, hacer mejor las cosas. Exactamente. Sí, eso es una confusión fundamental y en algún sentido complicada para el debate, porque metemos en esta historia, por ejemplo, competitividad, competitividad, cuando medimos todas esas cosas. Fíjense que cuando yo les hablaba del concepto de productividad, ese concepto que viene de lo que nosotros referimos como la función de producción, viene de la forma en la que hacemos las cosas, ¿sí? No viene del precio que las vendemos. Entonces, si yo mañana hago el mismo carpintero, ¿no? Hoy hace un banco, ¿sí? Y mañana hace dos bancos, pero cuando hace dos bancos, supongamos que pasa una cosa que la gente le gusta vivir, o sea, todos tenemos problemas de columna, no nos queremos sentar más, no hay más demanda por bancos, y los precios de los bancos se desploman, ¿sí? Igual vamos a decir que la productividad de ese carpintero se duplicó, por más de que si la midiéramos en valor, como el precio se desplomó, supongamos que ahora nos regalan los bancos, si la midiéramos por valor, sería cero, pero está mal medido, ¿no? O sea, porque estamos confundiendo lo que son shocks de demanda, shocks de precio, tiene que ver con la competitividad, con cómo funciona el tipo de cambio, con un montón de otras cosas, a la relación de productividad, que es cuánto valor, o sea, cómo genera ese ratio de vuelta entre los insumos y el producto que generamos. Totalmente, totalmente. Justamente como esto es un ciclo de negociación colectiva, y más allá de que él diga que no puede hablar de algunas cosas, yo sé que sí, después le voy a pasar todos los artículos que ha escrito sobre estas cosas y que ha pensado. Eh, una pregunta que también quiero hacerte es cómo pensás que se da todo este escenario, ¿no? De muchas personas que en realidad dicen, porque el discurso en Uruguay, uno por supuesto en Uruguay, si uno se pone a prestar atención a estos temas, todos los actores sociales coinciden en la importancia de aumentar la productividad. Esto es como, no se discute, digamos, nadie te dice, no, esto es innegable. A la misma vez, la dificultad de abordarlo es obvia porque tampoco ocurre, no conocemos muchos convenios, digamos, por ejemplo, colectivos, para de productividad, o maneras de que, o una propuesta a nivel nacional para mejorar este tema, para hacer algo por este tema, ¿no? Entonces, ¿qué te parece a vos de qué manera se puede empezar a hacer este tema de la agenda de la negociación colectiva, ¿no? Y ahí capaz que diferenciar lo que es consejo de salario de la negociación a nivel micro o más bipartita, como una posibilidad, creo, más real de poder introducir algunas cosas. Sí. Digamos, déjame, antes de ir como a eso, una cosa que es como pensar simplemente de cómo viene la productividad, ¿no? De vuelta, la productividad es esta cosa de que una persona trabajando en una empresa usa un determinados inputs y genera, ¿no? Y si eso aumenta, decimos que eso es productividad, ¿no? Entonces, ¿de qué depende al final del día la productividad? O sea, todos estamos, por eso decía, como el faro de la negociación colectiva, si bueno, queremos aumentar la productividad, ¿de qué depende esa productividad, ¿no? Y básicamente esa productividad depende, lo que diríamos como de casi como de tres tipos de factores, ¿no?
Un primer tipo de factores que son los factores ligados a la persona, ¿sí? Que van digamos, a la persona trabajando, ¿no? Y que tiene que ver con lo que en general llamaríamos como capital humano de esa persona, ¿no? Que básicamente hay como dos cosas grandes ahí. Uno que es como su formación, ¿sí? Su formación formal, digamos, su formación académica, o sea, si cursa, digamos, estudios y qué tipo de conocimientos tiene, y también como sus formaciones y capacidades blandas, ¿no? Que es esta capacidad de poder, o sea, yo qué sé, estar sentado en un lugar y verse bien, o sea, ser sociable, entender, trabajar en grupo, llegar en hora, o sea, un conjunto de valores y de capacidades que también hacen a la trabajo en equipo, o sea, decíamos, nadie trabaja solo, pero hay un conjunto de capacidades blandas, ser sociable, ser buena onda, llegar en hora, ser respetuoso, que dependen de nosotros. Y esas cuestiones, en general, este conjunto de capacidades blandas, también se determinan mucho, y es un poco lo que dice la investigación económica, en las primeras etapas de la vida. Son cuestiones que nos cuestan muchísimo, son estos hábitos duros que después nos cuestan muchísimo en la vida cambiar. Entonces ahí me parece que es como un factor, entonces si realmente el país pusiera su foco en eso, tiene como una primera agenda, ¿verdad?, que es modificar las cosas. ¿Y cómo se modifica esto? Con dos caminos, ¿no? El primero, que es como lograr mejorar el sistema educativo formal, que en Uruguay todavía tenemos un rezago impresionante. Incluso cuando uno mira, o sea, Uruguay había arrancado muy bien el siglo XX en términos de educativo, digamos, tenía como liceos, programa, digamos, el primero allí, que había hecho como liceos departamentales, muchos de los liceos departamentales tuvieron un mononulo, el de cada departamento sigue llamando Valle, no sé qué, por este impulso, digamos, y había arrancado bien. La educación era más elitista en aquel momento que hoy. Esto no quiere decir, o sea, también es la conclusión esa, si no, antes era súper culta y súper formada al principio del siglo, es mentira, digamos. O sea, hoy en Uruguay, lo que ha pasado es que los otros países, digamos, venían mucho más atrás que nosotros y nos han pasado por arriba. No solo estamos hablando de Estados Unidos y Europa, si miramos en América Latina, en tasa de finalización secundaria, nos han pasado por arriba. Uruguay hoy está 40 y poco de finalización, si uno mira, digamos, la gente de la corte entre 22 y 23 años, más o menos, vino un 40 y poco de esa corte, y en el resto de América Latina estamos hablando de gente del 80%. O sea, ese nivel de países como Chile, por ejemplo, está arriba del 90. Entonces nos hemos quedado un montón en eso. Obviamente acá con la educación hay un tema de cantidad y calidad, y vuelvo a este tema, que solo, digamos, uno puede siempre como corregir estas cuestiones, y realmente qué se está formando, etcétera. Pero además del conocimiento duro que uno puede adquirir en secundaria, ahí está todo este conocimiento de soft skills, lo que sea adelante, que es fundamental para el mundo del trabajo y para la universidad. Insisto porque a mí me toca también dar clase, de hecho, ahora estoy dando clase de maestría, y el llegar en hora, por ejemplo, es una skill que no se nos da. Puede ser como son ustedes ahí, no quiero parecer acá la persona Después te mayor que cuento, lo después tiene te que como cuento. decir, etcétera. Pero es un problema central para trabajar en equipo, porque las otras personas del equipo también están queriendo coordinar y gastando tiempo. Entonces hay como todo un trabajo de capacidades duras y blandas, que es una primera cosa como. Exacto. Voy a ir un poquito para atrás con la pregunta que te hice, la tiramos para adelante, porque me hiciste pensar, sí, pero vamos un poquito, porque me hiciste pensar en otra cosa, que también estudiando este tema, otro autor que se llama Blum, Nicolás, que es Stanford, ¿no? Planteaba el tema de la importancia de las prácticas de gestión, ¿no? De cómo los lideramos. Y las prácticas de gestión, uno a veces lo ve tan alejado de la productividad, el aumento de la productividad, lo asocia a factores externos, ¿no? A un montón de cuestiones que en realidad este, también, pero no solo es eso. Y él tiene un montón de trabajo, bueno, pues, habrás leído, que vincula justamente la importancia, y acá que estamos, la mayoría de los chiquines que están acá están en la facultad de empresas, y no todos, o sea que van a tener un rol clave ahí, bueno, poder incidir, ¿no? Saber que tiene mucho que ver esto, ¿no? El factor humano, las habilidades, bueno, esto que vos planteabas de las habilidades blandas, por supuesto, las técnicas, pero cómo los liderazgos y la gestión, sobre todo la manera de gestionar con las empresas, y eso explica, lo que dice este autor, explica esta cosa que a veces vemos, que en un sector de actividad hay empresas muy productivas y empresas muy poco productivas, con factores del entorno parecidos o similares, pero bueno, con cuestiones que están muy afectadas por la propia
propias personas, ¿no? Que trabajan en ella. ¿Y cómo ven todo este tema? ¿Cómo lo descifran y cómo lo bajan? Totalmente, sí, eso sí, digamos, estamos diciendo, bueno, una primera pata de que depende de la productividad es el capital humano, es con la persona que está ahí, ¿no? Sobre esto, un solo comentario más, que tomamos con el tema de la negociación colectiva, pero que tiene que ver con eso, porque tiene que ver el enfoque para mí, que es, tenemos que mejorar las capacidades y la educación de la gente que está en el sistema educativo formal, ¿sí? Pero también, y ahí eso requiere más inversión. O sea, yo por lo pronto estoy convencido, hay gente que va a decir, ya se gastó mucho, eso es toda una discusión, pero en economía decimos que son como costos subidos. Aún si se hubiera gastado mucho y no se hubiera mejorado, igual para el futuro va a haber que gastar, ¿no? O sea, si uno mira, por ejemplo, Uruguay es de los pocos países de nivel de ingreso que tiene liceos de doble turno, ¿no? Si yo, por ejemplo, cuando fui al liceo, fue el Liceo Zorrilla, iba a 3 horas 45. O sea, en una edad donde uno puede aprender un montón y como una esponja, entre comillas, va solo 3 horas 45. Es un tema, pero el otro tema, y esto tiene que ver con el deporte y eso, es cómo formar a la gente que ya no va a volver al sistema. Gente que ya tiene 25, 30 años, 35 años, que no va a volver, pero todavía le quedan 30 años de vida laboral, esto como mínimo. Entonces, a esa gente también hay que informarlo, y aquí me parece que hay un tema de educación que el INEFOP tendría que impulsar, que justamente, como primera respuesta a cómo se voy acercando a tu pregunta y hablando con el perdón que estoy siendo desorganizado, pero me parece que ahí hay un rol, porque el INEFOP es una institución, de hecho, es tripartita. Entonces, un buen lugar para discutir esto, y que aparte, según entiendo, tiene un montón de fondos acumulados, nosotros seguimos pagando fondos de protección laboral, quizás ya no tanto, digamos, y tendremos que ver eso, pero en todo caso es como una buena institución para pensar en esto que estoy diciendo. Pero como decíamos, esta es como la pata del individuo, que es una primera pata de la productividad. La segunda pata de la productividad tiene que ver con la productividad de la empresa. Y aquí con la productividad de los factores que van a la empresa, digamos, hay un montón de factores que hacen que hay empresas que son mucho más productivas que otras. No importa quién trabaje en la empresa. Trabaje Sebastián o trabaje cualquier otra persona en la empresa, esa empresa va a ser más productiva que otra. ¿Por qué? Porque son empresas que tienen otros conocimientos, tienen otras rutinas, tienen otras formas de hacer las cosas. Y esto que decías vos de Nick Bloom es fundamental. Él básicamente arrancó con esta idea y creó como la Work Management Service, digamos, que está colgada, de hecho, en la página de Stanford. Si uno va ahí, puede bajar, y él básicamente lo que hace es decir, bueno, que sabemos de vuelta a los economistas de productividad, cómo medirla, un poco, hablamos bastante de eso, pero a la hora de medir un poco, vamos a preguntar a los administradores, que son los que saben cómo. Entonces fue y él se asoció con McKinsey, que es una consultora que ustedes conocerán, digamos, y fue con McKinsey y diseñaron encuestas para llamar gente por teléfono e intentar medir productividad. Y eso generó como un benchmark, y de paso hay como una gran tajada, ¿no? Que Uruguay no estaba todavía en eso, pero Uruguay podría implementar, ¿no? O sea, yo se lo he planteado a un montón de gente en tiempo, pero capaz que puede ser la Católica, yo se lo he planteado a Parece que sale un negocio la en universidad. Europa. Pero claro, o sea, básicamente traer eso, implementarlo en Uruguay y tener como un benchmark de productividad. Capaz que puede ser un consorcio de universidades, la UEM, con la Católica, con la Universidad Pública, o la ORT. No porque es una universidad sola, si es grande, chico, se puede hacer como eh, mix and match, digamos, win-win en estas gestiones, hacer como un consorcio, pero precisamos indicadores. De esto voy ahora a ir con el tema de la negociación colectiva, estoy dando como pistas de lo que pienso de esto y después prometo como atarlas estas pistas. Pero la primera pista de educación, la segunda pista de educación fuera del sistema formal, ¿no? El DIFO. Lo tercero, poner énfasis en capacidades blandas, ¿no? Todas estas cuestiones grupales, de tiempo, esas cuestiones. Lo cuarto, pensar en el tema de productividad, empezar a generar indicadores de benchmark de productividad. Pensar en la empresa, ¿no? Pensar en cómo las empresas tienen atrás. Uruguay es un país chico también. Ahora tenemos el edificio San Prun y todo el desarrollo que tiene como la Business School en Uruguay. Pero esto es relativamente nuevo. Bien, arrancó con estas cuestiones fuerte, digamos. Ahora está la Católica compitiendo. Empieza a ver como competencia, el MBA me parece, mis amigos, gente que conozco acá empieza como a ser reconocido en el mundo del trabajo. Pero es una cuestión relativamente reciente, ¿no? Yo estudiaba hace 20 años, ni siquiera estudiaba economía de la Universidad de la República, ni siquiera conocía lo que era el MBA. Entonces, estas cuestiones de pensar en profesionalización de la gestión, administración de empresas, y esas cosas, es fundamental para mí. Porque gran parte de vuelta de la productividad no depende ni siquiera de quién trabaje, una parte depende de quién la persona trabaja, y otra parte grande depende de la empresa. Y uno lo ve básicamente, y lo que decías vos,
cuando uno ve la evidencia, hay una evidencia súper linda de unos papers de esos economistas, fundamentalmente, como que estaban muchos de esos papers, un señor que se llama David Carr, que es profesor de la Universidad de Berkeley y fue premio Nobel de Economía. Y él básicamente intenta como descomponer eso. Dice básicamente cuánto gana Sebastián por ser Sebastián. Suponte él dice, bueno, yo lo que observo en la realidad es que Sebastián trabaja en Google. Entonces la pregunta que se hace es decir, bueno, Sebastián gana un sueldo por trabajar en Google, ¿no? Que en algún sentido ese sueldo está como ligado de alguna manera a la productividad, ¿no? O sea, los salarios pueden estar por arriba, por debajo de la productividad, pero uno piensa que el equilibrio debería estar cercanos entre las personas. Dice, bueno, básicamente Sebastián gana un sueldo por estar en Google, y la pregunta que se hace él es, ¿cuánto gana Sebastián por ser Sebastián? ¿Sí? Trabaja en Google, trabaja en un lado. ¿Cuánto gana una persona que trabaja en Google por trabajar en Google, sea Sebastián o sea y básicamente descompone. Básicamente lo que mira es gente que se mueve de Google, se mira a los sebastianos del mundo, moviéndose de Google a Facebook, viendo cuánto le cambia el sueldo. Esa es como la idea de cómo es el experimento, quedando un poquito más complejo, que toma la atención, pero es interesante porque él dice que básicamente la mayor parte de lo que uno gana depende de quién es. O sea, sigue dependiendo como del capital humano que uno acumula, sus estudios, etc. Pero la parte que depende de la empresa en la que trabaja va ganando peso cada vez más en el mundo. ¿Por qué? Porque las diferentes empresas tienen diferentes managers, diferentes patentes, diferentes sistemas de rutina, diferentes sistemas de sufrimiento medio, de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso cada vez va pesando más y obviamente eso se traslada a los sueldos y la productividad de las personas. Entonces, mejorar a nuestras empresas es un aspecto central para pensar. Buenísimo, buenísimo. Vieron que ahí los convoca este tema, ¿no? No es porque se nos ocurre, convoca y bueno, tienen que irlo pensando y irlo, a mí me gusta decirles que cada curso que van teniendo vayan pensando cómo, bueno, vayan tratando de tratar estos temas de manera transversal, no olvidárselo como una cosa que pasó hoy y tal, sino ir viendo incluso quienes están en roles, hay algunos que son más chicos, más jóvenes, pero hay otros que ya están en roles de gestión y de gestión humana interesante como para ir también metiendo en la agenda, ¿no? Estas tan importantes. Bueno, entonces, si nos vamos acercando a lo que es la negociación y bueno, con la disparidad que hay de percepciones de lo que esto implica, como vos sabés, la productividad en Uruguay también tiene una historia como hubo un proceso en donde se percibió, tenía una connotación bastante negativa por parte de la clase sindical, yo lo recogí, pero más esto ha sido, digamos, es conocido, sobre todo por este error en el concepto de productividad, ¿no? De intensificación del trabajo, de tengo que trabajar más, ¿no? Para estar más productivo, y esto genera otro tipo de temas, ya sea de salud física, hasta mental, hasta otras asociaciones que se hacían, que daban lugar a políticas terapéuticas además malas, porque uno terminaba convencido de que eso era pagar por productividad, y no era así. Pero bueno, en el imaginario colectivo hay temas que se instalan y hay prácticas que se instalan y que se perciben de una manera y eso también va a generar. Por eso, esto de dar luz es recontra importante. ¿Cómo hacemos para, si bien ahora estamos más cerca, yo en las entrevistas estoy encontrando también de que hay muchos sindicatos hoy que son pro productividad y que empezaron a estudiar el concepto, empezaron a ver la socializar información, encontrar los beneficios que tiene esto, de pensarlo a nivel de empresa, que no necesariamente implica una intensificación del trabajo. ¿Cómo encontrás vos o qué ves? Primero, si te has contado alguna experiencia o que te interese, pero también cómo introducir este tema a la institución colectiva, por todos los peros que tiene. Sí, yo creo, ahí básicamente creo que básicamente como dos cosas. Lo primero es, digamos, tres cosas, pero tres cosas. Lo primero es qué productividad y qué no, que lo que comentábamos antes, ¿no? Si el convenio lo que dice es, Total. si básicamente a mí lo que me hace decisión al cartero, esto es lo que le hago, trabajar el doble de horas para que haga el segundo banco, eso no es productividad, ¿no? O sea, eso que lo estoy haciendo trabajar el doble. O si lo que hago es decir, bueno, ahora aumento la productividad, me hace que tenga un tiempo de trabajo peor calidad, ¿no? Tampoco es productividad. O sea, acá estamos hablando de cosas como legítimas que permitan que sean sustentables en largo plazo. Entre otras cosas, porque también este concepto da como un consejo de corto plazo, es decir, bueno, aumenta la producción, pero si esto no es sustentable, si los trabajadores no están bien, si se percepciona, ¿no? Esto es un tema de salud profesional, si hay un montón de cuestiones ahí que son súper relevantes también y que hay que tenerlo, ¿no? Acá
Esto no es como un concepto productivista, es decir, tengo que aumentar el producto, que lo que decías vos, no confundir lo que es aumentar la producción con aumentar la productividad. Todo el numerador, mejor. Exacto. Entonces, digamos, eso me parece que es como central. Después, el segundo punto es un tema de confianza. Y me parece que acá, como el tema central, pero ustedes saben mucho más que yo, ¿no? Esta es mi visión, cómo generar confianzas entre el sistema político, entre los actores de la organización colectiva. O sea, esta cuestión es de que los aumentos de productividad que se vayan logrando van a ser de forma. Me parece que ahí es donde está como la discusión central. Y yo creo, por ejemplo, que es difícil, yo lo decía, de hecho, alguna vez en alguna vez escrita, estas columnas, eso, pero me parece que es como difícil sentar a la mesa y decirle, bueno, vamos a repartir la productividad y pensar la atención colectiva de la productividad hoy, si básicamente el salario real viene creciendo por un largo plazo. Entonces, varios años de cambio de salario real, y después decimos, bueno, ahora nos vamos a sentar y vamos a discutir. En algún sentido, la idea de discutir la productividad es como lograr que las mejoras que se vayan dando en el futuro mejoren a todos. O sea, si seguimos discutiendo muchísimo sobre el nivel del salario, no sobre cómo vamos a repartir las ganancias, sino cuál es el nivel correcto del salario, y no nos ponemos de acuerdo sobre eso, es muy difícil entrar en la otra discusión, que es decir, todo lo que ganemos de acá en más, vamos a ver cómo repartir. Me parece que todavía como sociedad no estamos muy claros con esas cuestiones, por diferentes motivos. Pero si uno mira, digamos, cuál es la discusión todavía es como la recuperación salarial y todas esas cuestiones. También venimos de varios años, en los que tenemos un nivel de salario real hoy, por ejemplo, menor que en el 2019. Y como tenemos como poca discusión buena de estos temas, todavía no sabemos, porque la gente que te dice, bueno, tenemos un salario real menor que el del 2019, te va a decir, bueno, el salario real del 2019 estaba fuera del equilibrio, estaba muy alto. Y la gente que te dice que no, te dice, bueno, pero ahora estamos cayendo y estamos por debajo. ¿No? Y no podemos poner de acuerdo, ¿no? Ni siquiera podemos poner de acuerdo de esos hechos, ¿no? De hecho, digamos, esto acá, yo acá uso, porque tampoco nunca nos vamos a poner realmente de acuerdo sobre eso, pero a ver, heterogeneidad de visiones, etc. Pero lo que uno piensa es que si esto lo discutimos, si tenemos evidencia, y le pasamos la lupa, y lo volvemos a mirar, y escuchamos a todos los puntos de vista, vamos a crear algún tipo mayor de, no diría de consenso, pero algún tipo mayor de acuerdo, que vamos a generar un acuerdo, decir, bueno, ¿dónde estamos? Este es un nivel como relativamente razonable, ¿dónde falta? ¿Dónde estamos bien? Porque es una realidad tremenda. Cuando estamos discutiendo esto, obviamente hay sectores que están quizás por arriba de ese productividad marginal, hay sectores que están por debajo de ese productividad marginal, hay sectores que parecen que están más cercanos al productividad marginal, los que están muy por arriba también muchas veces está asociado a otra de las cosas que me interesan mucho, que son las de competencia. Muchas veces son sectores que tienen rentas monopólicas, generan rentas por temas de falta de competencia, que después hacen rent sharing con los, hacen como reparto de esas rentas con los trabajadores. Entonces, eso, digamos, o sea, eso lo está pagando alguien. Esos salarios pueden estar por encima de la productividad, quizás, y lo están pagando los consumidores que están ahí, que quizás sea gente que está en buena posición, o que depende bien que esté comprando, quizás no, quizás hay consumidores que están en una situación peor que los trabajadores de esa planta. Pero me parece que nos falta, lo primero en estas cosas es como discutir. Uno, lo que ves como para generar ciertos, yo le digo vuelta, no debe decir consenso, porque esta debate se pasa igual en todas partes del mundo, ¿no? Cuál es el nivel real de salario, de producción de salario, capital, etcétera, ¿no? Pero me parece que por lo pronto cuando uno lo discute, va generando más acuerdo, digamos, ¿no? Más confianza en. Parece que esas cosas cuando uno no discute, o sea, piensen en toda esta literatura de que se dice de inmigración, ¿no? O sea, toda esta literatura de que la gente que vota contra los inmigrantes y que echan a los inmigrantes, ¿dónde pasa esto? Pasa en Nueva York, digamos, que pensemos en Estados Unidos, ¿no? Pasa en Nueva York, donde casi todo el mundo viene de algún lado, de fuera de Nueva York, si hay un poquito de gente que es de Nueva York, los otros vienen de algún estado de Estados Unidos o del resto del mundo, pero no pasa, en realidad pasa en un lugar que está perdido en el medio de Ohio, donde la gente piensa que los inmigrantes son todos malos. Y eso a mí la sensación que me da siempre que veo esos resultados, que no pasa en Alemania, ¿no? Que lo estudian y no pasa en Berlín, en general, mayoritariamente pasa en alguna parte de Alemania, que hay muy poca inmigración, la gente no conoce, me da la sensación de eso, de que yo no converso con el otro y no conozco al otro, es más fácil decir el otro es muy malo, ¿no? El otro me viene a hacer mal, el otro no sé qué, y que cuando yo me siento a conversar y lo conozco, que está en el día a día, en general las cosas se atenúan, no quiere decir que vamos a pasar todo lo mismo, porque es una discusión que no va a pasar, pero me parece que se atenúa y que vamos a dar más consenso y más confianza. Y una vez que construimos esa confianza, esto es mucho
mucho mejor ustedes que yo, me parece que vamos a pasar como un sistema de negociación colectiva y de relaciones laborales mucho más maduro, ¿no? Donde básicamente buscamos mejor, aprendemos los temas, sepamos cuáles son las cosas. Entonces, parece que eso, construir esa confianza, vuelta, es difícil construir si uno, digamos, hace un ajuste muy grande en escenarios reales, cosas, porque ahora me parece que el tono de la discusión ahora va a ser sobre el nivel del escenario real, cómo yo y cómo yo. Entonces, en querer ahora meter la realidad, va a ser difícil. Entonces, eso es como una cosa central. Y lo otro, perdón, que es como el punto también que me parece central, es que no va a pasar todo a la misma velocidad y al mismo momento, ¿no? Entonces, yo qué sé, hoy ya tenemos igual pocas, yo sé que ustedes saben bien, pero algunas las empresas públicas, por ejemplo, tienen contratos de exclusividad del principio de los 90, Fanatel, me acuerdo que estaba el caso de Fanatel, incluido el caso de la exclusividad, fábricas de cerveza, hay un conjunto de actores que están usando eso. Me parece que eso también es una cuestión de maduración, digamos, si no lleva tiempo, y que lo que podemos ir haciendo ya, por ejemplo, es avanzando también en la elección, que es otro punto que una vez que nos ponemos a discutir sobre productividad de esas cosas, lo que nos pasa es que tampoco tenemos muchos indicadores. Pero una buena base, ese es otro rol que me parece que puede tener el equipo, de alguna manera puede ser una agencia que contribuya a este sistema, ¿no? Es como tener, usar parte de los recursos que tiene para crear un buen sistema de indicadores de productividad que uno pueda ir. Uruguay tiene la asociación por rama, lo cual genera algunas ganancias, digamos, con cada punto de sistemas, pero también genera problemas. En esta discusión de productividad genera algún tipo de problema porque hay mucha heterogeneidad dentro de la rama. Pero bueno, también es cuestión de ir como avanzando en la medición y poder pensar cuánto es. La verdad es que eso pasa bien. Yo no que produjo el bien, introdujo alineamientos en consejo de salario que tenían indicadores macro y micro, que veía el sector, y que en realidad era un fracaso. La idea era buena, o sea, la idea de empezar a pensar en productividad, me parece que estaba buenísima, pero la manera de implementarlo esto, fue dura, porque primero, la historia de negociación del Consejo de Salario, el Ministerio de Trabajo, no hubo preparación de los negociadores, fue como una propuesta que tenía un objetivo noble, sobre todo en un momento de crecimiento de la economía, pero a la misma vez de implementación fue durísima por propios actores, ¿no? Por un tema cultural, de cómo estamos acostumbrados también a negociar, porque, pero lo principal, eso era un tema, pero otro tema que fue fundamental, fue el tema de la heterogeneidad de los sectores. Era imposible pensar en que todas las empresas de un mismo sector pensaran igual en relación a esto y tomaran la misma decisión al final del día de cómo quedaba ese convenio que afectaba para todas, ¿no? Y lo que vos decías hace un ratito, el salario, el que tiene salario sumergido hoy, o el trabajador que está con niveles de salario todavía muy bajos, sabemos que son muchos sectores en Uruguay hoy, es muy difícil que se ponga a pensar que quiere que el aumento de su salario esté vinculado a un indicador para que número, para que genera, tampoco también genera que tiene que aprender de qué se trata esto. Es como dejar liberado, ¿no? Que tu salario crezca por algo que no sabes de todo qué es muy fácil que dice sube 2 sube 3 o sube 4, ¿no? Esto de la desconfianza, ¿no? También es como un conjunto de factores que hicieron que en definitiva fracasara y que los sectores que sí trataban de hacer algo, con el sector, la banca, no me acuerdo si algún otro, eran sectores que, primero, que no tenían salarios tan bajitos, y dos, que tenían una historia de negociación y de madurez de los interlocutores que permitió tener otras conversaciones, ¿no? También sectores que están más protegidos, Más el protegidos, sector sí. regulado, o sea, ahí hay Por que. eso te digo que hay que ver justamente. Yo creo que hay que verlo, pero también de vuelta lo mismo. O sea, a mí me parece que ahí, como que el peor enemigo para estas cosas es como la ansiedad, ¿no? Si uno dice, bueno, ahora queremos introducir la productividad y no tenemos indicadores, entonces ahí vamos allá, introducimos la productividad, hacemos los indicadores, o sea, es como que si uno mismo, si estamos de vuelta en gestión, ¿no? Si uno quiere como obtener un resultado, entonces va a ser como un diagrama, digamos, de las etapas que tiene que hacer, un marco lógico, va a poner tiempos para poder hacer eso, etcétera, etcétera. Yo creo que si la meta es como tener productividad, creo que sería bueno ese sistema de indicadores tenerlo dando, que esté ahí, más allá de que no se aplique capaz que para la próxima ronda, pero por lo menos crear el sistema de indicadores que vaya teniendo como un ente testigo, mostrarlo, que eso también ayuda a la confianza, porque, digamos, cuando le vamos a hablar de indicador a alguien, por lo menos le vamos a poder mostrar cómo evoluciona. Yo me siento en una mesa y digo, bueno, ahora parte de tu salario va a tener un indicador, que todavía no construimos, es como también, o sea, yo también Lo pondría probamos, un seguro, digamos, ¿no?
Y me parece que la ansiedad muchas veces nos mata porque decimos, bueno, esto lo hacemos todos juntos, o si no, no podemos hacer nada. Que también en eso, de vuelta, por eso yo decía al principio, de que bueno, hay que construir confianza en los sectores de la negociación colectiva y también en el sistema político, ¿no? Y me parece que estas son cuestiones de construir confianza en el sistema político. Que tendría el sistema político que tiene que decir, bueno, si todos estamos mirando en el corto plazo, y decir, bueno, a mí me toca una ronda, a lo sumo dos, digamos, entonces yo como ministro voy a tener una o dos rondas, voy a hacer esto, si no funciona, ya mi periodo no funciona, no pasa nada, ¿no? Entonces, eso nos va a francar. Si ese es el horizonte temporal en el que vamos a francar, el sistema político en algún momento, esto, la ronda no le tocará a la ministra, al ministro este, le tocará al siguiente, pero a alguien le va a tocar porque igual tiene este sistema. Entonces, es bueno ir avanzando en esta cuestión. Me parece que eso habla también de la madurez del sistema político, pero obviamente también, digamos, el sistema político está resolviendo un montón de otros problemas de la sociedad, que dedica tiempo a eso. Hay que pensar, digamos, en el sistema político en eso, generar confianza, generar política de largo plazo y también dedicar el tiempo, que es paso que tienen los problemas, a los problemas que son como centrales, ¿no? Por eso esta cuestión de poner, qué poner, ¿no? Son instituciones centrales pasan a ser otras, digamos. Yo voy a poner un ejemplo, no de Uruguay, que es más difícil, digamos, no meterme en algunas cosas acá, pero por ejemplo Argentina. Si Argentina hoy está discutiendo si hay que poner fuego al Banco Central o no, eso no parece una discusión de política económica de calidad. Porque obviamente, primero, parece una tontería, ¿no? Y segundo, van a perder un montón de tiempo en eso. Cuando en realidad los problemas argentinos, donde sería dónde poner el tiempo, no es en esa discusión. Entonces, de vuelta, lo mismo, el sistema político tiene que elegir en qué discusiones quiere quedar. Yo creo que la discusión de la productividad es relevante, y en particular, yo personalmente estoy convencido que es como de las más relevantes, porque Uruguay tiene además un problema, como decías vos, todavía un montón de salarios que son subsidiados. El PIT-CNT genera unos indicadores, digamos, que mide, que intenta medir como, ellos no le llaman productividad, creo directamente, pero es un concepto bastante similar a la productividad. Ellos miran la ocupación principal de los trabajadores, cuánto ganan por hora, y después construyen zonas ideales, entre comillas, que trabajan 8 horas. Y ahí ven, en la acción principal, cuánto ganan con esas 8 horas. Y eso es lo famoso que a veces escuchan en la prensa, que ahora está como en 25.000 pesos. Básicamente un tercio de la gente que en su ocupación, tiene una ocupación principal, que no logra generar 25.000 pesos por mes. Esto no refiere a los ingresos directamente de las personas, sino a otros ingresos, por otras ocupaciones. Pero no es un buen indicador para mirar ingresos de los ingresos, pero es un buen indicador para mirar, la primera mirada, al menos nos dice algo de la productividad de la economía. Es decir, hay un montón de puestos de trabajo que generan bajos ingresos. Y esos puestos de trabajo pueden generar bajos ingresos, básicamente, o porque están pagados muy por debajo de su productividad marginal, para haber algún tipo de poder de mercado en las empresas, yo no descarto, pero también porque hay un problema de productividad. Entonces, el primer motivo por el cual la productividad sí debería ser gran parte o debería ser el centro de la agenda del sistema político, es porque los niveles salariales todavía no son bajos. Uno lo compara con otros países desarrollados, digamos, igual sigue teniendo ingresos bajos. En América Latina esto está mal y eso nos pone contentos, ¿no? Somos un 10% más ricos que Argentina per cápita, un 5% menos ricos que Chile, pero tenemos que darnos contentos. Pero a nivel del mundo estamos todavía bastante contentos. Y lo segundo es que además Uruguay tiene un montón de desafíos en mi visión, desde el punto de vista del sistema de bienestar. O sea, tenemos una cantidad de gente en las cárceles que es impresionante. Cuando uno compara ese indicador con todo el mundo, es realmente muy alto. Tenemos de vuelta liceos de vuelta turno, porque quería facilitar la infraestructura. Tenemos problemas en el sector salud, que va a demandar todo el país del mundo más recursos. Se va a tener que sacar un montón de recursos igual para poder hacer frente a esos desafíos. Y es seguridad social, todas las países de seguridad social que seguir, digamos, demandando. Y eso solo lo va a lograr con publicidad. Entonces, el lograr traer esa confianza, el lograr traer la discusión de la negociación colectiva, ¿no? De estos macro temas, carcelario, crimen, seguridad, educación, todas esas cosas, lograr que el momento que nos sentamos en la mesa de la negociación colectiva recordemos eso. Y eso es lo que me parece que también el sistema político lograr poner, y decir esto es prioritario, hasta el punto que, obviamente, cuando nos sentamos en la mesa, vamos a discutir el Estado, trabajo, o sea, una discusión micro, pero en esa discusión micro se está jugando el otro. Y eso me parece que el sistema político es el que nos tiene que dar maduro, es el que nos tiene que dar de que esto es real, esto no es broma, ¿no? Y no es una cosa menor, o sea, lo que hacen ustedes es central, para mí en ese sentido, porque si no, no vamos a tener.
totalmente, qué responsabilidad. En realidad, como estamos cerca del final, lo que quiero preguntar es si alguno de los que está acá presente tiene ganas de hacer una pregunta a Sebastián, porque si no, ya saben que yo... Eh, Creo que tal vez parece que la especie muy consolidado, más hoy en día con el debate instalado en la discusión de trabajo, como una especie de automaticidad que se produce en la jornada o armas. ¿Qué tenemos que analizar si eso es realmente verdadero o totalmente puede llegar a resultar desajustado? Y eso está instalado en el movimiento social. Sí, sí. El cambio también de Sí, yo creo que, digamos, a mí, lo primero que voy a decir es como ¿no? Es una discusión que a mí me parece un poco compleja yo darla siempre, porque siento que yo amo lo que hago, entonces trabajo muchas horas por día, pero en parte porque es mi hobby. Yo soy investigador, hago mi paper y yo ahora voy acá, me voy con un amigo a cenar y vamos a discutir de un paper de economía y me parece una locura esto. A nosotros nos parece divertido, pero alguien podría decir, no, este tipo está trabajando, no sé qué, y a nosotros nos parece que es un hobby, tenemos el enorme privilegio de que nuestro trabajo no es hobby. Entonces, básicamente, ahí, yo, digamos, en ese sentido, no siento como para mí que reducir la jornada laboral, mi mamá me dice sí, eso. Pero en general, digamos, pero sí me parece lógico que haya gente que quiera reducir. Que no todo el mundo tiene la fortuna de que su trabajo sea su hobby, digamos. Y quiere decir, bueno, quiero trabajar un conjunto de horas por día y después. Y a mí me parece que en el largo plazo es una cosa relativamente razonable. Ya hoy trabajamos menos de lo que trabajábamos 200 años atrás o 300 años atrás. Bueno, la jornada laboral está 100 años atrás. La jornada laboral, de las 8 horas, de va, y desde el siglo XX. Entonces, básicamente, toda esta cuestión va a ir. Ahora, ¿cuál es el ritmo para hacerlo? Es otra discusión. Si vos me preguntás a mí, yo no creo que sea la primera prioridad. Creo que hoy la primera prioridad es aumentarla. O sea, uno básicamente puede decir, pensemos de vuelta a nuestro carpintero. Nuestro carpintero, que trabaja, vámonos 8 horas, todos los días del año que trabaja 8 horas, y en ese banco empieza a caja herramientas y todo eso es un banco. Lo que estamos diciendo ahora es que en vez de trabajar 8 horas, ¿qué pasa? Si el carpintero lograra seguir produciendo el banco, vamos a decir la productividad de él, ¿no? Entonces vamos a estar en el mismo lugar. Si yo le bajara a 6 horas, que es un 25%, y hace 0,75 bancos, voy a decir, bueno, logró no caer su productividad, pero igual estoy produciendo 0,75. Y lo que yo les estoy diciendo, en mi opinión, el problema que tiene Uruguay, que tanto a nivel de ingresos como a nivel de política social, de desarrollo del Estado de bienestar que tiene delante, tiene unos desafíos tremendos. Porque para bajar, o sea, si con estos niveles carcelarios que tenemos, bajarlos va a requerir más dinero. Va a requerir poder hacer programas para que la gente, de alguna manera, no entre. Pero una vez que están en las cárceles, bien, cuando yo veo el estado de las cárceles en Uruguay, es tremendo. Es realmente tremendo. No sé si ustedes comparten eso. Yo lo que he visto me pone que lo entiendo. Entonces eso también va a requerir dinero. Y cuando veo los liceos, ese estado de situación de infraestructura, también me veo preguntar. Y cuando veo lo que va a subir, el potencial que tiene para subir los gastos de educación, también me genera eso. Entonces, si vos me preguntás a mí cuál es la prioridad, yo creo que la prioridad hoy es generar más recursos para poder gastar en para subir los niveles salariales y para poder gastar en ese sector. Entonces yo te digo, ¿cuál es el escenario? Primero que no sabemos cómo medirlo. Lo primero que tenemos que hacer de vuelta es medirlo. Pero intentamos en medirlo, tener buena medida de productividad, y después pensemos en cuál es el escenario. El escenario es un escenario donde el carpintero va a producir 0,75 bancos, a mí no me sirve, porque yo preciso más bancos, más producción para poder atender todo eso. ¿El carpintero va a producir el mismo banco? Tampoco me sirve. Porque yo creo que hoy básicamente lo que pensamos es poder invertir en todas esas cosas, porque el futuro del país va a tener. Obviamente, yo no sé cuántos, su percepción, mi sensación es que países, gran cantidad de exportados de en esa condición de cárcel, con niveles de inseguridad, con poca inversión en inversión, no tienen perspectiva de desarrollo súper buenos. Son aspectos preocupantes. Entonces, aún si produjera el mismo banco, aún si la productividad aumentara ese 25%, es un montón, pero aún si la productividad lograra aumentar ese 25%, tampoco se cree.
Entonces, en principio, a mí me parece que la discusión hoy, y eso es lo que digo del sistema político, sería bueno que el sistema político nos guiara un poco como sociedad. Es decir, hoy quizás la discusión es cómo conseguir más recursos, porque precisamos más recursos, porque precisamos más políticas públicas, y porque además precisamos que la gente no. Lo que me parece yo es que también. ¿No? Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran o alguno de los estudiantes, Daniel? Una pequeña reflexión de cómo inciden los mercados abiertos y los regulados en esta discusión. La industria frigorífica, hace 40 años, por horas nadie. Todo ganan arriba y en definitiva el arriba tiene que ver con unidades de producción por hora bajo. Hace 40 años que está así y se firman los convenios por hora y todo bien, pero en el mundo real de la industria frigorífica eso. Vamos a la planta de Portland de acá, ¿no? Es una discusión donde nadie puede meter en la discusión, che, capaz que hay un tema de productividad que acá tenemos, cuando la planta de enfrente de Minas, con los mismos precios, vuela, ¿no? Es decir, pues, inevitablemente, en los sectores, más allá del sistema político, en los sectores económicos, hay un mercado en el que competís, es como que hay prácticas de negociación colectiva y productividad que funcionan, y en los sectores regulados esto está bastante más complicado. Hay un poco la impresión de que el tema de mercados regulados va en contra de discusiones genuinas de productividad como parte del modelo de trabajo. Solo empujar un poquito PAC, como dice el gringo, pero de la siguiente manera. Creo que el problema es dónde está el problema. Yo no creo que haya un problema, o sea, en ese vínculo causal hay dos cadenas, ¿no? Y una quiere decir negociación colectiva, mercado regulado, y la otra es regulación está correcta o incorrecta, ¿no? Yo creo que en el primer vínculo causal, yo no encuentro tanto. A priori puede haber algo, digamos, pero en el primer orden no puede tanto. Así en la negociación colectiva, en principio en un mercado regulado, un mercado no regulado, uno podría aplicar las mismas ideas, los mismos indicadores y tal. Lo que sí me parece que es el otro punto es si la regulación es la regulación correcta o no. Ahora, obviamente, si la regulación está mal, genera rentas, después eso se traslada a la negociación colectiva. Por ponerte otro líneas de Portland. Voy a ponerte otro ejemplo. Hace unos años, digamos, estaba este sistema y ahora está cambiando, pero creo que hay malas noticias en otros aspectos, no es para el tema de hoy, pero pensemos en el tema del supergas. O sea, era una cuestión de que todos los inviernos teníamos el conflicto. Cuando uno miraba los salarios que tenían en un trabajo, o sea, en un momento, creo que era la empresa que había filtrado los salarios que estaba pagando. Cuando uno miraba los salarios que estaba pagando y pensaba más o menos cuál era la calificación que tenía esos trabajadores, estaban cobrando muchísimo más que un trabajador. Es una empresa privada, porque el caso de Portland también tiene como otro aspecto de la empresa pública, y no sé qué, pero es un mercado regulado, exactamente. Es un mercado regulado. Lo que pasa es que la regulación era muy mala, que quería entender, y generaba tremendas rentas. Y las empresas básicamente compartían esas rentas con los trabajadores. Eso era como un caso, yo miraba por pronto, un caso típico de rent share. Es decir, tenemos rentas creadas por una mala regulación, eso hace que básicamente se compartan, los salarios estaban probablemente por arriba de la productividad de esos puestos de trabajo, y además de eso impulsaba la competitividad, porque estos mercados tipo rent sharing, básicamente, como hay un enorme potencial de rentas para repartir, generaban esos conflictos. Entonces Uruguay vivía como se arrancaba encima de todo, digamos que estábamos pagando más en supergas, probablemente de lo que debíamos, si arrancábamos el invierno teníamos un conflicto con el gas, porque estaban repartiendo rentas. Ese no es un sistema de relaciones laborales que queremos. Pero yo creo que el problema de eso no viene por el hecho de que la empresa está regulada financiando, sino porque la regulación de los sindicatos está bien hecha. Si la regulación estuviera bien hecha y de alguna manera refleja el verdadero precio que tienen que cobrar las cosas, entonces ahí estamos como una empresa. Al final del día, si el PEC que está vendiendo el supermercado es el mismo PEC que lo vendería una empresa privada, entonces de ahí para abajo la regulación de salario y precio, los repartos de esa torta, que al final del día es lo que estamos viendo en una negociación colectiva de la empresa. Entonces, estoy de acuerdo contigo, problemas de regulación van a generar eso, pero lo veo más como un problema de regulación que tenemos mucho para avanzar, ¿no? Regulación, digamos, acciones de servicios, un montón de sectores que tienen problemas de regulación y que eso se traslada al que los sectores son caros y que la regulación laboral es muy.
Gracias, Sebastián. Una consulta, como hacía para, por ejemplo, un gerente general le viene unos gerentes y le viene una propuesta, una PPT tremenda, hacia su escritorio, muy linda, muy convincente, pero ¿qué criterios, por ejemplo, nosotros tenemos a la hora de estar en un puesto de liderazgo? ¿Qué criterios o qué puntos tenemos que tener como ahí en la lista de check como para nosotros medir o cuantificar o más o menos describir cuán productivo, cuán potencial de productivo tiene un proyecto en una organización? ¿Qué puntos tenemos que tener presentes a la hora de dar un sí o un no? Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque en general eh, nosotros podemos, como, pensemos en Amazon, ¿no? O sea, tienen estos 10 principios básicos que regulan la vida de Amazon. La vida, o sea, es un montón de principios que son muy buenos para el manager y tienen muy medida la productividad de sus trabajadores. Muy bien, ya de todos. Los economistas y jefes que contratan, hasta la gente que trabaja en el warehouse. Ahora, con las ideas nuevas, ¿no? Son siempre opuestas. Ahí es donde está la magia de la gerencia. Si un proyecto y el gerente o la gerenta tiene que controlar si eso le va a servir o no. Está apostando porque hay mucha incertidumbre. Entonces yo creo que básicamente cuando pensamos en la productividad, me parece que tenemos que lanzarlo en las rutinas y las tareas que ya hacemos, y las nuevas son más intuitivas. O sea, si hubiera indicadores para medir la productividad, podríamos pensar que el proceso de innovación se puede como hacer sistematizar. Podría ser, por poner de otra manera, podría ser la inteligencia artificial. Y creo que justamente la innovación de estas cosas es lo que no van a de como la parte nueva. Entonces, la respuesta mía es, no sé, va a depender del gerente. O sea, cuando Jeff Bezos agarró, que agarró y dijo, voy a sacar los libros de la librería y los voy a pasar a vender, así como se fundó Amazon, era una empresa de vender libros. Y la gente le decía, ¿qué tal? Este, porque a la gente le gusta ir a campos de memoria, librerías, bonitas, con ejercicios, cuestión. Y el loco Jeff Bezos, nosotros en el Zoom, retiro de edición. Y Jeff Bezos básicamente dijo, esto es una buena idea. Si lo hubiera medido con indicadores, iba mal. Ahora, lo bueno que tuvo él es que dijo, esto es una buena idea, yo me voy a tirar al agua. Ahora, ¿cuándo se tiró al agua? Como la idea, ahí empezó con la sistematización del procedimiento, de generar indicadores, hacerlo bien, etc. Pero cuando vos te presentan algo totalmente nuevo, yo creo que ahí es básicamente mucho tiempo. Pero una vez que lo estás haciendo, tenés que Sebastián, vos decías hoy al inicio esto un poco para que quede como en las bases, digamos, de los estudiantes de gestión humana. Hay tres factores que inciden en la productividad. Entiendo, mencionaste dos, pero ¿cuál es un repaso? sí. El primero básicamente es como el capital humano, ¿no? Que es como lo que trae la persona. Lo segundo es la empresa y lo tercero es país. O sea, y ese es el que nos faltaba, que no lo mencionamos, pero que tiene todas estas cosas que estamos viendo. De hecho, porque al final del día, la negociación colectiva, por ejemplo, puede pasar puede ser bipartita, puede ser bipartita, a nivel de empresa, pero pensamos un parlamento eficiente, digamos, que esté generando normas para que eso pueda pasar. Un ministerio de trabajo que funcione. De vuelta, o sea, uno puede competir con productividad, instituciones, y van a avanzar en eso, pero si tiene una macro súper desajustada, y que la inflación que tiene Argentina, probablemente la productividad no sea el primer factor de discusión en una negociación, sí, porque la inflación se está comiendo todo, o sea, es una macro desorganizada, es una cosa, la apertura comercial, ¿no? Uno básicamente si tiene un país que es cerrado, que no logra vender para afuera, entonces, ¿vale? También va a tener. Entonces parece que hay un conjunto de bienes y servicios públicos que ofrecen el Estado que también afectan la productividad. Aparte de la productividad que tienen los políticos, es porque básicamente igual puede entrar con carne a las diferentes cuotas, tiene una producción, tiene todo, digamos, en línea, todo de cuestiones, Venezuela, por nombrar cosas del principio del siglo XX, del siglo XII, era como este instituto de mejoramiento de la carne, tiene una reputación ganada, ¿no? Y eso es lo que le permite a los frigoríficos, parte de eso es lo que le permite entrar en el plan. Me parece que la productividad tiene esas tres cosas, tiene pata de los trabajadores, tiene pata de las empresas, y tiene la pata país. Tres patas deberían estar enfocadas
Y obviamente, de vuelta, también pasa por esto. La cultura comercial es el típico caso de economía que tiene el mismo problema que los repartos de utilidades, el tema de confianza. Porque cuando uno abre la economía al comercio exterior, el sector que ganan, el sector que pierden. La cuestión está en cómo se logra un resultado, se logra una forma de repartir las ganancias que pierde para que pierde el tema. Y eso uno lo ve siempre, digamos, en los diarios en Uruguay, no dicho de esta manera, dicho de esta manera, pero cuando se plantean, se dice con él, con otro, y ve los sectores, voces que se digan a favor de esa idea y las voces que se digan en contra. Y lo que no ha logrado Uruguay, quizás para destrabar eso de una buena manera, es encontrar un sistema que haga que eso sea bueno para todos. No en el sentido de que todos ganen con eso, sino que de alguna manera incluso a los perdedores se les dé alguna solución para decir, mira, va a haber recuperación laboral, o van a haber buenos seguros, yo creo, ¿no? Pensemos, digamos, un poco en la magia europea, cuando uno va a vivir a Europa, básicamente la magia europea es que un montón de personas que pierden con su desarrollo, con el desarrollo tecnológico, con esas cuestiones, tienen una red de seguridad social y es peor. Eh, Ahora, eso no lo vamos a lograr si no tenemos recursos, y esos recursos no se van a conseguir si no se consigue la productividad. Entonces, de vuelta estamos con este loop, y estamos con una trampa de que hay que impulsar la productividad a la vez de ir repartiendo. O sea, esto, bien, otra cuestión, otro discurso que me parece, con esto lo que termino, otro discurso que era como complicado, es decir, primero tenemos que hacer que sea la torta y después la vamos a repartir. Y ese discurso, básicamente, es muy difícil que entre. O sea, es como yo les digo a ustedes, mirá, dame tu casa, yo voy a ir a tu casa, y no es que yo pone mi empresa y sea rico, te voy a pagar tu casa. No, es decir, bueno, papá se va que no me sirve el trato, ¿no? Yo creo que esos tratos son muy difíciles de vender. Así que tratos más fáciles de vender son tratos en los cuales Uruguay además tiene experiencia, no dejar a nadie, no dejar a nadie totalmente fuera, ¿no? Pero esa es la capacidad de nuestro sistema político y tiene que tener. Sí, totalmente. Me quedó una carilla entera de preguntas, te aviso. Capaz que para terminar, ya sé que ya estamos en hora, lo único, y un poco enganchado con todo lo que decís, y con la idea de implementarlo, y con todo esto que nos quedamos pensando, ¿crees que puede ser útil replicar experiencias que han hecho otros países generando, por ejemplo, centros de productividad nacionales o, bueno, sectoriales, pero sobre todo, o institutos de productividad? He leído como que hay en muchos países que generan justamente como punto de encuentro empezar a discutir estos temas, ponernos en agenda, después implementar otras cosas, pero como primera medida empezar a probar indicadores, ¿no? Sin solo la negociación, pero ¿qué opinión tenés sobre eso? Y ahí si cerramos, ya sé, chicos, que estamos en hora para la siguiente clase. Yo creo que ya lo tenemos, ¿no? Yo creo, a mí mi sensación me da cuando tengo agencias que el POP, por ejemplo, podría cumplir ese rol. Podría cumplirlo, pero hoy no lo tiene. Hoy no lo cumple. Pero lo que digo es que muchas veces también, claro, otra cuestión uruguaya es decir, bueno, ahora queremos otra agencia, acá haciendo así. Lo que tenemos que hacer es hacer los indicadores, no la agencia. Capaz la agencia ya la tenemos, pongamos el foco realmente en construir los indicadores. Totalmente. Me parece que ahí quizás el INEFOP, que es tripartito, que tiene una historia relativamente de confianza, de trabajo, etc., porque también anduvo por ahí esas cosas, sería como una prioridad, ¿no? Si, bueno, queremos esto como un centro, que ahora el INEFOP, digamos, va a poner parte de eso, crear buenos sistemas de indicadores. Parte de eso, formar gente que ya está en el mercado de trabajo y no se va a volver al liceo, a terminar el liceo, o no va a volver a la universidad. Entonces, ¿cómo la formamos, etcétera, etcétera? Pongamos eso, en escala masiva, pongámoslo a trabajar. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Yo me seguiría conversando con Sebastián hasta mañana, pero lamentablemente tenemos que cerrar la charla porque tenemos todos que dar clase. Nada, encantada de escucharte. Creo que a todos nos pasó lo mismo. Gracias a todos los profes que acompañaron, Daniel, Luis, Seba, Fede, Nacho, Jimé, Anita, etcétera, y a todos los estudiantes. Y bueno, seguimos con el ciclo de conversaciones. No va a poder venir Sebastián porque se vuelve al extranjero, pero de verdad fue un placer escucharte y tenerte acá a la universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias.